Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. Hola a todos los amantes del terror. Mi nombre es Francisco y quiero ocupar este espacio para relatarles algunas experiencias que me sucedieron trabajando de taxista. Una de ellas me ocurrió recientemente en el mes de octubre de este mismo año. Era el día 30. Yo me encontraba en ese momento en busca de pasaje acá en el Estado de México. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando una mujer que iba en compañía de 3 niños me hizo la parada afuera de un centro comercial. Estos niños iban vestidos todos de diferentes maneras, obviamente todas alusivas al Día de Brujas, pero sin embargo hubo uno de ellos que particularmente me llamó la atención. Era un niño que iba vestido de traje, algo elegante. Su maquillaje era extraño, su piel era pálida y algunas venas le resaltaban de lo verdosas que eran. Pero lo que más me llamaba la atención de este, o más bien lo que resaltaba de su aspecto, y que también me ponía algo nervioso, eran sus ojos. Estos eran completamente negros, como si estuvieran hundidos. Ahora, yo no conozco mucho de pupilentes, pero en un principio pensé que se trataban de algo por ese estilo. Pero de ser así, sin duda eran de una marca muy buena, pues el efecto que tenían me causaba un cierto miedo. Llegué hasta el destino de la familia y se bajaron los niños junto con la mujer. Al llegar, un hombre los estaba esperando, que yo supuse se trataba del esposo. Y antes de arrancar de nuevo, la mujer me detuvo. Me preguntó si ofrecía servicios de taxi, pero de carrera fija a una hora exacta. Resulta que en la noche siguiente, durante los próximos 3 días, iba a requerir un taxi para ella y su hijo, ya que tenían que ir a cuidar a un familiar suyo, que en este momento no recuerdo si era la abuela o una tía. El caso era que me iban a ocupar por la noche, de hecho a esa misma hora. Yo le dije que sin ningún problema, y quedamos muy formales para el día de mañana. Todos se bajaron de mi taxi, incluido aquel extraño niño que me provocaba escalofríos. Esa misma noche no pude dormir muy bien. Tuve algunas pesadillas en las que involucraban familiares míos, como a mis hijos, a mi esposa. Recuerdo que me levanté varias veces por la madrugada para checar a mis hijos, pues las pesadillas se sentían muy reales. A la noche siguiente, cuando quedé de pasar por la mujer, me di cuenta que en esta ocasión, el niño que había visto la otra noche iba en compañía de ellos. Pero a diferencia del otro niño, el hijo de la mujer, este extraño niño seguía conservando el disfraz, seguía vistiendo su traje negro, incluso su maquillaje y sus ojos negros que tanto me incomodaban. Los 3 subieron al taxi y comencé con el viaje. En el transcurso de este me di cuenta de algo peculiar, y es que el hijo de la mujer era el único que hablaba con el otro niño, pero este no le contestaba, solamente sentaba con la cabeza. Es más, ni siquiera hacía ruido alguno,
por lo que pensé que el niño era mudo, y esto se me confirmó cuando el otro niño le dijo a su madre que Mauro, así lo llamó, quería pasar al parque después de ver al doctor para poder jugar en los juegos, a lo que la madre le contestó con un tono tierno que no se podía, pues tenía que estudiar para la escuela. Puede que para muchos esto no sea nada extraño, pero la forma en que lo dijo, para mí sí lo era, ya que no se lo había dicho directamente. Traté de no pensar en cosas sin sentido, así que me enfoqué en solo cumplir con mi trabajo. Al regresar por ellos, cuando me llamaron de nueva cuenta, procedí a llevarlos a su casa. En el transcurso de este camino, esta vez sostuve una plática con la mujer y después con su hijo, para después hablarle a Mauro. Él no me respondía, por lo que trataba de ser lo más amigable posible, ya que yo también tengo hijos, y uno suele ser más amistoso. Por el transcurso del viaje platiqué con Mauro, por decirlo de alguna forma, ya que lo que yo le preguntaba o respondía, se lo tenía que decir al otro niño, y este me daba la respuesta, como si se tratara de nuestro mensajero. Ahí caí en cuenta que simplemente se trataba de un juego de niños, o por lo menos era lo que creía. Si bien el niño me seguía dando miedo, ahora estaba aprendiendo a sobrellevarlo. Cuando llegamos a la casa, ambos niños se bajaron por la puerta de la izquierda, mientras que la madre se quedaba dentro del taxi para pagarme. Y lo que me dijo, francamente no me lo esperaba. Oiga, muchas gracias por traernos, y gracias por seguirle el juego a mi hijo. Esperemos que las citas que tenemos con su doctor le ayude para que vaya dejando a Mauro poco a poco atrás. ¿Mauro? Ah, sí, qué muchacho tan callado, le respondí yo. Es más que muy callado, oiga. Ojalá existiera. Mauro ha sido su amigo imaginario desde que tenía 5, y le cuesta mucho relacionarse con otros niños, entablar conversación en la escuela, y ni se diga entablar una amistad. Pero usted lo manejó muy bien. Muchas personas no saben qué decir cuando mi hijo empieza a hablar solo y a decir Mauro al aire. Dígame, ¿sus hijos también tienen amigos imaginarios? En ese momento yo me encontraba petrificado, sin saber qué decir o hacer. No planeaba decirle nada sobre que yo había visto a Mauro, pero mis labios dijeron lo contrario, y se lo dije directamente. Señora, ese niño, yo sí lo vi, venía con su hijo. Ella se me quedó mirando y yo solo pensaba que seguramente me creía un loco, o que a lo mejor me estaba burlando. Por suerte no fue así. Ella solo me preguntó cómo venía vestido Mauro. Yo se lo describí por completo, con su traje, su piel y sus ojos profundamente negros, carentes de todo brillo. Ella simplemente se me quedó mirando y me dijo que ella también lo había visto junto con su hermana, pero que creyeron que sus visiones eran debido a lo sugestionadas que estaban, debido a que escuchaban de Mauro todos los días. Pero lo que yo le había revelado aquella noche le había confirmado que esto era verdad. Ella se bajó del taxi y los otros 2 servicios que tenía no se llevaron a cabo. Me dijo que ya no lo llevaría al psicólogo. Ya va casi un mes de eso, y no sé en qué haya acabado el asunto de ese niño. Espero que todo se haya resuelto, y que ese tal Mauro no sea un espíritu malicioso que se aprovecha de la soledad del niño, para de esa manera corromperlo, ya que así se han visto varios casos. Realmente, espero que esté bien. Esta historia viene de parte de una maestra de kinder. Como en casi todas las instituciones, era el último día de clases del mes de diciembre, y por lo tanto, era el último día que vería a sus alumnos hasta después de un mes y medio, y justo antes de salir a sus vacaciones de Navidad, fue víctima de una de estas experiencias, de las que pocos quisiéramos ser testigos.
Hola cripta, esto me sucedió en el año 2017. Yo laboro como maestra de kinder y primaria. Lo he hecho durante muchos años y se me da bien el trato con los niños, por lo que en varias ocasiones, y debido a la confianza que algunas madres me tenían, me pedían algunos favores. Por lo regular, las que lo hacían eran madres solteras o madres con las que no contaban con mucho apoyo por parte de su familia, y debido a esto tenían que trabajar por las tardes o incluso las noches, por lo que en repetidas ocasiones llevaba a algunos alumnos hasta la puerta de sus casas, y algunas veces contadas los cuidaba algunas horas. Claro que sin pedir nada a cambio. Aquella tarde me encontraba totalmente libre, ya que gracias a Dios todas las madres fueron por sus hijos para disfrutar de las próximas vacaciones, por lo que me quedé hasta tarde en el salón organizando algunas cosas que tenía pendientes, más que nada con el grupo de cuarto año de primaria. Al salir del salón y dirigirme a la dirección para después irme, me llamó la atención un niño que se encontraba sentado en los comedores del patio de la escuela, junto con su mochila. Eran pasadas de las 5 de la tarde, por lo que esto se me hizo muy extraño. Somos una institución que solamente da clases en horario matutino, y si bien también tenemos estancia de guardería, esta solamente está disponible hasta las 4 de la tarde. Para esa hora no debería haber ningún niño en la escuela. En ese momento creo que solamente se encontraba otro maestro aparte de mí, y también el conserje y el guardia de seguridad que nos despedía a todos. Y yo me le acerqué al niño para ver si necesitaba algo, pues se veía muy solo y también algo triste. Al hablar con él me dijo que su madre no había llegado por él a la escuela y no sabía en dónde estaba. Me ofrecí a quedarme con él a esperarla y él aceptó de buena manera. En lo que estuve platicando con él, logré descubrir que su madre no era muy buena con él que digamos, ya que traía algunas marcas que, para ser sincera, bastaba con enseñárselas a algún oficial para meter en problemas a la madre. Me mantuve con él hasta cerca de 1 hora, hasta que empezó a atardecer, y fue entonces cuando me ofrecí a llevarlo a casa. Le pregunté si sabía por dónde vivía, para que me pudiera guiar, o si sabía él la dirección. Él me contestó que sí, y también sirve y aprovecharía para tener una conversación con su madre al llegar a su casa. Salimos de la escuela y lo subí a mi auto. En el camino de igual manera íbamos conversando, pero notaba que conforme transcurría más tiempo, el chico se tardaba más en responderme. Iba más serio que cuando empecé a platicar con él, y en su voz se notaba como que cada vez más baja y más apagada, por lo que debido a esto, volteaba a verlo varias veces, pues yo pensaba que se sentía mal, hasta que en una de esas ocasiones, volteé de nueva cuenta para verlo, y me percaté que este niño ya no venía dentro del auto. Casi terminó chocando en ese momento con un auto que iba enfrente de mí. Al orillarme y detenerme un momento, empecé a tomar aire y a pensar en lo que acababa de ocurrir. No podía comprender cómo de un momento a otro el niño había desaparecido. Comencé a buscarlo por todo el auto, pero como era de esperarse, no pude encontrarlo. Por más que busqué, no había rastro de él. Recuerdo que no pude quedarme con el pendiente aquella tarde-noche, por lo que después de subirme al coche me dirigí a la dirección que este niño me había dado. Después, al llegar, bajé y pregunté por la madre del chico. La dirección era correcta, pero quien habitaba la casa no era la madre, sino que se trataba de otra familia totalmente diferente, por lo que supuse que de seguro este niño me había dado una dirección incorrecta. Pero antes de irme, la mujer me detuvo y me dijo que el nombre de la mujer por el cual preguntaba no le sonaba del todo indiferente, pues así se llamaba la antigua inquilina que le había rentado la casa a su madre. Después de estar brevemente platicando con la mujer, me retiré, y a la mañana siguiente fui de nuevo al colegio. No tenía nada que hacer, pero inventé alguna excusa para que me dejaran pasar. Quería cerciorarme de una cosa. Antes de entrar le pregunté al guardia si había visto al niño con el que había pasado el día anterior, pero este me contestó que el día anterior, cuando me despidió, iba yo sola. No había visto a ningún niño. El guardia era un señor ya grande,
y llevábamos una buena amistad, por lo que sabía que él no podría jugarme una broma así de mal gusto. Después de estar divagando un rato por los salones, volví de nuevo con el guardia y le pedí que si de favor me podría enseñar una de las grabaciones de la cámara de seguridad del comedor, más en concreto donde había platicado con el niño durante 1 hora el día anterior. Él sin ningún problema lo hizo, y ambos nos quedamos paralizados. El guardia porque no sabía qué era lo que estaba pasando, y yo porque sabía todo lo que había pasado el día anterior, y lo que estaba viendo simplemente no tenía explicación alguna, pues en el video me veía prácticamente sola, mientras hablaba como si alguien estuviera a mi lado. Parecía completamente una loca. Salí de la escuela enseguida, un poco apenada por cómo me veía el guardia. De seguro pensaban que me faltaba un tornillo. Y para ser sincera, para este punto yo también lo pensaba. Me había imaginado un niño que no existía. Pensaba que de seguro se debía al exceso de trabajo ese último mes y demás cosas. Hasta que por fuera, en una banqueta cuando iba conduciendo, vi de nuevo a este niño. Este me estaba mirando recargado en una de las bardas, con una cara de tristeza. Yo frené casi de inmediato y salí del coche con rapidez. El niño otra vez había desaparecido. Para este momento me encontraba sumamente alterada y pasé directamente a la farmacia para comprar unos tés que me relajaran y algunos calmantes. Después de esto llegué a mi casa y traté de olvidar lo sucedido. Pensaba que si tal vez no volví al colegio, ya no volvería a ver ese niño, pero estaba en un error. Si bien por la siguiente semana ya no lo volví a ver, otra cosa surgió que me dejó teniendo escalofríos. Me encontraba haciendo una llamada con una de mis tías que vive en Guadalajara, cuando de pronto entre la conversación que teníamos, me preguntó si Oli, que era mi sobrino, que en ese tiempo tenía 6 años, estaba conmigo. La llamada que tenía con mi tía era en altavoz, por lo que ella me dijo que en la llamada se escuchaba la voz y la risa de un niño pequeño que se encontraba cerca de mí, o al menos en la misma habitación que yo. Puede que todo esto solo haya quedado en algún malentendido, o alguna simple coincidencia que a decir verdad me dejaba muy aterrada. Pero para mi mala suerte, esto de la llamada se repitió otras 2 veces con diferentes familiares, y todos me decían lo mismo, que en la llamada se escuchaba la voz de un niño acompañándome. Recuerdo que durante 3 noches me fui a dormir con una amiga, inventándole algo para que no me dejara dormir sola, pues prácticamente me sentía acechada en mi propia casa, pues sentía la presencia de aquel niño siguiéndome a todos lados. Al llegar el día 18 de diciembre, tomé la decisión de ir a Guadalajara a una reunión familiar por la Navidad. Más bien creo que huía de aquel niño. Muy dentro de mí pensaba que si me iba, dejaría de verlo. Jamás se me pasó por la cabeza que este me seguiría, cosa que ya había hecho hasta ese momento. Pero todo empeoraría en el viaje por carretera hacia Guadalajara. Me fui en autobús. Cuando subí a el asiento que iba a mi lado se encontraba desocupado, por lo que pude poner una almohada a un lado para recargar mi brazo y dormir a gusto, pues iba a viajar durante la noche. Al pasar algunos pocos minutos terminé por dormirme, y en el transcurso de la noche sentí pequeños toques en mis pómulos y en mi nariz que me despertaron. Cuando me desperté, por así decirlo, no podía mover ni uno solo de mis huesos. Me recordó mucho a lo que las personas cuentan sobre los terrores nocturnos, que es cuando uno está despierto pero no puede moverse. Y este fenómeno se presta a que muchos imaginen cosas. Bueno, pues aquella vez, no sé si fue debido a esto, pero lo que vi me dejó aterrada incluso hasta este mismo día en el que les cuento esto, pues cuando abrí mis ojos, vi al niño, al mismo que había llevado aquel día de la escuela,
pero sin embargo su cara había cambiado. Tenía una cara de malicia. Era una cara como si fuera la de un demonio o un duende. Me miraba fijamente mientras me seguía tocando con su dedo frío mi rostro. Trataba de gritar pero no podía. Era como si estuviera inmovilizada a su merced. Esa primera vez que lo vi, debido al terror cerré mis ojos y los mantuve así. No sé si fue debido al miedo o al cansancio, pero el caso fue que creo que me quedé dormida. Pero de nuevo estos odiosos toques me despertaron. Esta vez el niño estaba más cerca de mi cara. Sus ojos estaban fijos con los míos. En esta ocasión, debido al terror, no pude aguantar más y comencé en llanto. Lo digo porque sentí las lágrimas salir de mis ojos y escurrir por mis mejillas. Esta vez estoy muy segura que me desmayé. Me tuvieron que levantar los empleados en la terminal cuando el autobús llegó al destino. Iba muy mala de la presión y mis familiares tuvieron que llevarme a tomar primeros auxilios. Esa fue la última vez que vi a ese niño. No sé por cuál motivo me persiguió en aquellas vísperas de Navidad, aunque algunos dicen que esto no era un niño, sino que era otra cosa, que se aprovechó de mi debilidad hacia los niños para atormentarme en esas fechas navideñas. Espero que les haya gustado mi relato y les mando un fuerte abrazo. Hola cripta, quiero contarte mi experiencia, la cual viví a la corta edad de mis 9 años. Todo comenzó cuando estaba viviendo en Guanajuato junto con toda mi familia. Actualmente nos mudamos al Estado de México. Tanto mi padre como mi madre tenían un cariño y un amor hacia los animales. Tanto así que mi padre con 18 años había trabajado en un refugio animal y mi madre había estudiado para ser veterinaria. En mi casa en aquel tiempo contábamos con numerosos y diversos animales. Toda mi vida he tenido mascotas. Contábamos con 2 perros, 2 gatos, 3 patos, los cuales se pasaban la mayoría del tiempo en un estanque que se encontraba en el patio, y una jaula grande, en la cual teníamos, si no mal recuerdo, como 4 cotorros australianos. Además también un conejo y una tortuguita, la cual se encontraba en mi habitación en una pequeña fuente. Como se deberán imaginar, a mí me encantaba pasar el mayor tiempo de mi tarde después de llegar del colegio, en compañía de mis mascotas, con todas y cada una de ellas. Pero sin embargo, logré tener una mejor relación con un perrito salchicha color negro con café, el cual le decíamos Kiko. Y por supuesto, también con mi tortuga que se encontraba en mi cuarto. En la parte de enfrente de mi casa, mi madre había puesto una tienda de alimento para diferentes animales. Caballos, perros, gatos, etc. La atendía por las tardes y mi hermana y yo nos encontrábamos con ella para hacerle compañía. También servía esto para sacar un rato a los perros. Recuerdo que una noche, antes de que mi madre cerrara, un perro color negro se acercó a la tienda de alimentos. Era un perro grande. Este perro se veía que era de la calle. No traía collar y se veía que estaba algo sucio. No exageradamente, pero sí algo descuidado. Mi madre le sirvió algo de alimento a un lado de la banqueta y también le dio agua. Ahora, antes de continuar, les tengo que decir que mi perro Kiko es un perro muy amistoso y jamás ha tenido peleas o una actitud violenta hacia otro perro, ya que a Kiko lo adoptamos de un refugio de animales cuando era pequeñito. Su comportamiento fue todo lo contrario esa noche. Kiko salió de la casa con las orejas levantadas al igual que la cola, como si estuviera en alerta. Lo primero que hizo fue gruñir y ladrarle al perro que se encontraba comiendo. Estaba muy agresivo y no lograba comprender el porqué. Total, a final de cuentas, el perro se fue y pasó la calle, y se acostó enfrente de la casa, al otro lado de la banqueta. Al llegar la noche, como de costumbre, se cerró la tienda y nos metimos a la casa. Sin embargo, en la sala, Kiko se seguía comportando extraño. Estaba muy nervioso y se movía de un lado hacia otro, mirando por la ventana. Yo no sabía qué era lo que le pasaba, hasta que subí al segundo piso a mi habitación, y antes de acostarme como de costumbre,
Recorrí las cortinas para que entrara luz a mi cuarto, y en ese momento me percaté que aquel perro no se había ido. Estaba recostado enfrente de la casa, a los pies de una banca de metal del parque que se encontraba enfrente. Su cabeza estaba erguida, mirando hacia la casa, como si nos estuviera vigilando. Pasó esa noche y al día siguiente, todo se volvió a repetir. El perro volvió y mi madre continuó alimentándolo, y así continuó creo que por 1 mes y medio. En el transcurso de ese tiempo, yo empecé a tener ciertos problemas con el sueño. Es decir, me despertaba siempre como a las 2 de la mañana o 2:30. Todo esto debido a la misma sensación. Sentía que alguien me estaba observando. En 2 ocasiones me levanté de mi cama y casi por impulso, me asomé por mi ventana. Cuando hice esto, vi de nuevo al perro. Pero esta vez que lo vi, realmente me asustó. Me perturbó, me asombró también. La verdad es que no sé muy bien cómo me sentí, ya que fueron muchas emociones encontradas. Pero el caso fue que este perro se encontraba sentado en la banca como si fuera una persona, con sus 2 patas colgando y recargado en su espalda, mientras continuaba viendo hacia la casa, más en concreto hacia mi ventana. Esta imagen me generó bastantes pesadillas durante mi niñez. Incluso llegué a creer que esto que estaba viendo se trataba de una. No le dije de esto a mis padres, pues a pesar de ser una niña pequeña, sabía muy bien que esta historia era poco creíble. De seguro lo que me dirían fue que había sido una pesadilla, así que traté de sobrellevar todo esto. Creí que el perro se iba a ir tarde o temprano, o que si bien no se iba, al menos no pasaría de estar del otro lado de la calle. Pero mi mayor pesadilla se había vuelto realidad. Cuando llegué del colegio, vi a este perro dentro de la casa. La razón era simple. Después de tanto tiempo de convivir, mi madre había decidido adoptarlo. Y como una gran ironía, esperaba que me sorprendiera, ya que sabía que me fascinaba la llegada de una nueva mascota. Mi reacción fue todo lo contrario. Yo era la única que estaba en contra de adoptar a ese animal. Y por supuesto, también Kiko y Chato, que eran mis 2 perros en ese tiempo. Ellos se pusieron de inmediato en contra de aquel perro. Mi padre lo mantuvo afuera del patio, en lo que mis otros perros acostumbraban a su presencia. Si anteriormente no podía dormir, ahora menos. Una cosa que noté durante la madrugada, cuando me levantaba al baño, que muy apenas lo hacía debido al miedo, es que al abrir la puerta de mi habitación, noté que Kiko se encontraba afuera. Pero no era por miedo. Es decir, no ocultaba su cola o me seguía porque se sintiera desprotegido. Más bien estaba en alerta, como que me estaba cuidando. Y por eso mismo me seguía al baño y cuando entraba a mi habitación se sentaba al pie de mi puerta. Creo que ni siquiera dormía por estar al pendiente de mí. Cabe decir que mientras caminaba hacia el baño, siempre escuchaba lo que parecían ser murmullos y pequeños ruidos proviniendo del patio de la casa. También tengo que recalcar que durante la estadía de ese perro, mis gatos no bajaban del techo y no se metían a la casa. Esto era muy extraño, ya que ellos no actuaban de esta manera. Repetí esta rutina con Kiko varios días, y en todos y cada uno de ellos, no pasó un solo día sin que escuchara esa risita y esos ruidos proviniendo de afuera. Le pregunté varias veces a mis padres sobre esto, ya que yo no era la única que se levantaba por la noche, pero ni mi padre ni mi madre habían escuchado nada, por lo que en ese momento supe que la cosa era conmigo. Ahora estaba más segura que nada, que ese perro sabía que lo había visto, e incluso se burlaba de mí, hasta que esa misma tarde, mi hermana mayor, que contaba en ese momento con 15 años, me tomó por el brazo y me jaló hasta su habitación. Te escuché hablar con mis papás. Tú sabes lo del perro, ¿no es así? Tengo que decir que me sentí enormemente aliviada, y aunque esto suene feo, me alegraba por ello. Esto me hace sentir que no estaba sola. Por fin tenía a alguien con quien hablar de esto y pensar en una solución. Ella llegó a la conclusión de que si las 2 le decíamos a nuestra madre, tal vez la convenceríamos de sacar ese perro.
Esto lo teníamos para el día de mañana. Pero como si ese perro se hubiera dado cuenta, esa misma noche fue al cuarto de mi hermana. No me pregunten cómo entró a la casa, porque hasta la fecha nadie lo sabe. Y le produjo tremendo susto que la hizo pegar un grito de miedo, que nos despertó a todos en medio de la noche. Fuimos hasta su habitación todos y ella se encontraba como en shock. No paraba de gritar y de envolverse una y otra vez entre las sábanas. No se controlaba, por lo que mi madre le tuvo que dar una cachetada para que así reaccionara. Después del susto, yo me quedé en su cuarto y me dijo que quería dormir conmigo en el segundo piso. Ella era la única que dormía en el primer piso. Yo accedí sin problema alguno y subimos. Al llegar a mi habitación, ella me dijo lo que había visto, o más bien, lo que había escuchado. Me explicó que entre la noche fue despertada por unos golpes en su puerta. No eran unos golpes normales, ya que no era el puño de una mano quien los daba, sino que estos se escuchaban como pezuñas. Después de esto, escuchó una voz que le dijo: ¿por qué me quieres correr? Esta es mi casa ahora, y tú y tu hermana me tienen que querer. Ella explica que esta voz no la escuchaba como si fuera una persona, que si bien se escuchaba masculina, no pareciera que viniera de un hombre, ya que le costó pronunciar estas palabras, y reconoció que entre las palabras se escuchaba como el sonido de un perro. En el momento en el cual gritó, fue cuando esta voz comenzó a reír por fuera de su cuarto, y antes de que llegáramos, ésta se marchó. Las dos nos acostamos en la cama. Tan pronto amaneciera, estábamos decididas a deshacernos de ese perro. Pero esto no acabaría aquí. Cuando me metí al cuarto, Kiko también nos acompañó. No sé por qué, pero me sentía mejor cuando él estaba cerca de mí. Pero por la noche de nuevo me desperté, y fue por los gruñidos de Kiko. Estos me despertaron. Al abrir los ojos, vi la puerta de mi cuarto abierta. Parado enfrente de esta, se encontraba el perro, erguido sobre sus dos patas, como si fuera una persona. Esta imagen aún me dejó más perturbada. El perro comenzó a caminar. Escuchaba sus pezuñas impactar con el piso. Yo me encontraba inmóvil en mi cama, como si estuviera sufriendo algún tipo de terror nocturno. En ese momento, Kiko se levantó y se puso al frente, entre el perro y yo, como formando una barrera. Este comenzó a dar vuelta como rodeando la cama, pero Kiko lo siguió y le plantó frente. Cuando el perro dio 2 pasos hacia el frente, Kiko se abalanzó sobre él y comenzaron a pelear a los pies de la cama. En ese momento pude moverme de nuevo y gritar, aunque claro, esto no había sido necesario, ya que mis padres se encontraban corriendo hacia nuestra habitación y mi hermana se encontraba alterada junto conmigo al ver que ambos perros estaban peleándose. Entre las mordidas, al llegar mi padre para separarlos, escuché los chillidos de Kiko. El otro perro era mucho más grande, así que le estaba ganando. Al separarlos, mi padre llevó al perro al patio y lo encadenó, mientras que a Kiko lo levanté del suelo, muy mal herido y con sangre. Mi madre trató de salvarlo, pero no pudo. El perro lo había agarrado por el cuello y no había nada que pudiéramos hacer. Tan solo darle algunos analgésicos para minimizar su dolor. En cuestión de poco menos de 5 minutos, Kiko había fallecido. Mi padre no necesitó más motivos para deshacerse de ese perro, y así lo hizo aquella mañana. Dijo que lo había dejado lejos en una carretera, que no había ido a un refugio. No nos explicó el porqué, pero no quiso hacerlo. Pero lo que pasó después en mi casa, siento que tiene cierta relación. Pues a la semana siguiente, mis patos perdían la vida durante la noche, al igual que mis gatos. Al amanecer los encontrábamos con mordidas y desplumados. Y así igual con otros animales. A final de cuentas, mi padre tomó la decisión de meter a los animales que teníamos afuera, para que no sufrieran el mismo destino, y quedamos solamente con un perro y los cotorros, además de mi tortuguita. Yo y mi hermana creemos sin tener duda que fue ese perro el que volvió y le hizo eso a nuestras mascotas, como por venganza.
Les contamos esto a mis padres unos años después. Para ser sincera, creo que mi madre no nos creyó, pero mi padre por otro lado, él sí totalmente. ¿Quién sabe? Tal vez vivió algo con ese perro cuando se dirigía a dejarlo a la perrera, pues tanto fue así, que a pesar de amar a los perros, decidió dejarlo en una carretera lejana. Aún han pasado muchos años, y no ha querido decirnos más acerca del tema. Quiero aclarar algo que es muy importante. Con esta historia, no les estoy diciendo a las personas que no adopten perros de la calle o de refugios, ya que esto es un caso muy aislado, ahora que ya estoy conformando mi propia familia junto con mi marido. Tengo 2 perros que he adoptado, y hasta ahora es lo mejor que he podido hacer. Son la alegría de mis hijos y sus acompañantes cuando juegan. Gracias por escuchar mi historia y saludos. Hola, mi nombre es Iracema y quiero contar una experiencia que me sucedió cuando era niña, de algunos 7 años. Todo comenzó cuando mi padre me llevó con él a una funeraria, ya que recién había fallecido una tía de la familia. Me había llevado a mí junto con mi primo, ya que en ese momento no había con quién dejarnos, pues estábamos en la ciudad natal de mi madre. Mi padre no conocía a nadie en la ciudad, y toda la familia de ella se encontraba en el hospital, por lo que tuvo que cargar con nosotros esa tarde. No pensó que hubiera mucho problema, pues solo era cuestión de unos minutos. Recuerdo que cuando bajamos nos dijo que nos quedáramos en la sala de la funeraria, a la vista de la recepcionista y el guardia de seguridad, mientras él iba a ver en dónde iba a velar a la tía que acababa de fallecer. Recuerdo que mi primo y yo estuvimos jugando unos minutos en la recepción hasta que a los 2 nos dieron ganas de ir al baño. Estábamos preocupados, ya que mi papá todavía no llegaba, y digamos que ya no nos podíamos aguantar las ganas. Entonces tomamos la decisión de decirle al guardia de seguridad que si de favor nos podía acompañar al baño. Este dijo que no podía, pero que la recepcionista sin ningún problema nos podía llevar. La chica nos llevó al segundo piso, donde antes de llegar a los baños, pasamos por 2 habitaciones, las cuales, a pesar de estar a puerta cerrada, cuando pasamos por delante de ellos, sentimos un aire helado, parecido a cuando abren un refrigerador. Incluso ambos sentimos escalofríos. Cuando llegamos al baño, mi primo terminó antes que yo, por lo que cuando él salió, la chica se lo llevó hacia abajo, ya que había gente que acababa de llegar. Ella se metió al baño y me preguntó si iba a tardar mucho. Yo le dije que no, pero que podía volver sola. El camino no era largo, solo era seguir un pasillo en dirección recta y de frente estaban las escaleras, las cuales, al bajarlas, ya estabas en la recepción. Creo que la señorita sabía esto. A grandes rasgos, no había ningún otro lugar a donde yo me pudiera ir o perder, a excepción de las habitaciones, las cuales se encontraban obviamente cerradas con llave, por lo que ella me dijo que bajaría 1 minuto a atender y que enseguida volvería a subir, si es que yo no bajaba. La chica bajó al primer piso junto con mi primo, y yo me quedé sola en el baño. Cuando salí de no escuché ningún ruido por fuera mientras me lavaba las manos, así que pensé que la chica no había regresado. En ese momento pensé que iba a regresar sola, pero cuando salí del baño, me encontré con alguien que estaba de frente a los baños. Era un hombre, delgado y pálido. Era muy delgado, llegando al límite de que podía ver muy bien cómo la piel de su cara estaba casi por completa pegada a sus huesos. Llámese pómulos, cráneo, mandíbulas. Sus labios eran grises y sus ojos estaban sumidos hacia adentro de su cara, dando el aspecto de una calavera humana. Debo decir que en ese momento su aspecto no me aterró, por decirlo de cierta forma, sino que me pareció bastante preocupante. Mis padres me habían criado para no ser grosera, así que me presenté con aquel hombre y le dije que yo iba hacia abajo. Este extraño hombre me estiró su brazo para que lo tomara de la mano. Yo la tomé sin decir nada. Me encaminó por el pasillo hasta llegar a las escaleras.
Una vez ahí me soltó de la mano, se dio media vuelta y empezó a caminar hacia atrás, de igual forma, sin decir una sola palabra. Yo empecé a bajar, pero antes de hacerlo, volteé una última vez para ver a ese extraño, solo para percatarme que éste entraba a una de esas habitaciones heladas por las cuales yo había pasado. Tiempo después supe que estas habitaciones pertenecían a la morgue que se encontraba en el mismo edificio que la funeraria. Y lo que más me causó escalofríos, incluso hasta estos días, es que estas habitaciones era donde guardaban los cuerpos que tenían poco de haber ingresado. Muchos me dicen que aquel día, cuando apenas era una niña, lo que vi no fue una persona, sino que había platicado con un cadáver. Gracias por escuchar mi relato. Esta experiencia me sucedió cuando me encontraba laborando en Didi. Es una aplicación muy popular que me generaba muy buenos ingresos cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, debido a mi horario, tenía que trabajar por las tardes o por las noches. Mi horario por lo regular terminaba por eso de las 12, ya que tenía que acostarme para levantarme al otro día temprano. Recuerdo que esa noche faltaban 15 minutos para que dieran las 12, por lo que me estaba preparando para regresar a mi casa, cuando en eso vi que me salió un trabajo. Daba la casualidad que reconocí de inmediato la dirección. Era la de una compañera de la universidad. Incluso, a decir verdad, ella me gustaba un poco, por lo que tomé de inmediato el viaje con la esperanza de que fuera en su casa, y más en concreto que fuera ella quien necesitara que la llevara. Cuando la vi esperando afuera de su casa, en un principio me emocioné, pues estaba claro que era ella, pero después vi salir a otro sujeto. Un sujeto que, sobra decir, parecía venir algo ebrio. Lo notaba por su forma de caminar. En ese momento mi compañera me reconoció y me saludó. Conversamos un poco hasta que este hombre se acercó más al auto. Me dijo que me encargaba a su novio para que lo dejara en su casa. En ese momento me sentí tonto por venir con la esperanza de llevarla a ella, y a final de cuentas llevaría a su novio todo ebrio. Así que detuve el auto para esperar a que su novio se subiera. Se notaba algo molesto, y empezaron a discutir en voz baja a la altura de la puerta trasera. La verdad, no me gusta meterme en cosas de parejas, son cosas que no me incumben, así que tomé la decisión de sacar mi celular y distraerme en lo que ellos se calmaban. Pasó el tiempo, creo que al caso algunos 10 minutos, y ellos seguían discutiendo. Me estaba comenzando a desesperar cuando en eso escucho que se abre la puerta y después inmediatamente se vuelve a cerrar. Cuando volteo, veo que es mi compañera la que abre de nuevo la puerta y su novio la vuelve a cerrar de manera violenta. Pensé entre mí, lo que me faltaba, aparte de ebrio, mala copa, y voy a tener que lidiar con este sujeto. Casi de inmediato que pasó esto, la que se subió al auto fue mi compañera. Ella venía llorando y sujetó fuertemente la puerta para que su novio no la abriera. Yo la toqué del hombro y le pregunté qué era lo que había pasado. Y cuando volteó a verme, me percaté de que venía golpeada y también llorando. Eso se lo habían hecho recientemente porque cuando salió de su casa salió perfectamente bien. Ella no dijo una sola palabra, pero su sola mirada me lo decía todo. Quería irse de ese lugar cuanto antes. Su novio caminó tambaleándose por atrás del coche y trató de abrir la otra puerta trasera, pero yo rápidamente puse el seguro y arranqué el auto. Le pregunté si quería que la llevara a algún sitio, que si se encontraba bien. Ella me pidió que la llevara a la casa de su madrina, que no había nadie en la casa, pero que ahí también acostumbraba a quedarse a dormir. Por el camino me platicó sobre la relación que tenía con ese hombre. Sobra decir que era una relación tóxica y violenta para ella. Me dijo que ya había tratado de terminar con él hace un tiempo, pero debido a esos brotes de agresividad que tenía, le daba miedo hacerlo cuando se encontraba sola.
Pero en cambio, esta vez era definitiva. Estábamos dando vuelta para llegar a la casa de su madrina cuando en eso me dijo que me detuviera, pues había una camioneta que se encontraba enfrente de esta, y dentro de esta se encontraban unos hombres como de nuestra edad. Su novio se nos había adelantado y estaba acompañado de más amigos, los cuales nos estaban esperando y que por desgracia sí nos vieron. Lo que sigue fue uno de los momentos en los que he sentido más adrenalina y miedo al mismo tiempo en toda mi vida hasta ahora. Ellos se nos quedaron viendo y cuando empecé a dar de reversa para salir de la calle, se subieron a la camioneta y arrancaron. Salí de la calle y empecé a acelerar para tratar de perderlos, pero por desgracia ellos conocían mejor las calles de esa colonia que yo, porque en cuestión de minutos ya se encontraban atrás de nosotros. Y como si eso no fuera poco, empezaron a acelerar y darle de golpes a la parte trasera de mi coche, como para intimidarme para que me detuviera, o en el peor de los casos, para que terminara chocando. Esos tipos no estaban bien de la cabeza al igual que su novio. En este punto ya no había vuelta hacia atrás. No podía detenerme, pues tanto a mí como a ella nos iría muy mal. Más me preocupaba lo que le podían hacer a ella. Ya me quedaba claro que a su novio no le habían enseñado a no tocar a las mujeres, así que detenerme no era una opción. Tenía que perderlos o ir por ayuda. En ese momento lo único que pensé fue en salir a la avenida Lincoln. Es una de las más transitadas aquí en Monterrey y por lo regular siempre hay autos, y lo que es mejor, hay patrullas. No sé exactamente cuánto duró la camioneta persiguiéndonos, pero en varias ocasiones estuvo a punto de sacarme del camino. Pero para cuando estábamos cerca de la avenida, esta ya no estaba. Llevé a mi compañera a la casa de una de sus amigas. Obviamente ella le avisó que iba para allá y le explicó la situación. Para cuando llegamos, los padres de su amiga la estaban esperando afuera de su casa, por si nos estuvieran siguiendo o algo parecido. Tiempo después mi compañera se mudó y no sé muy bien a dónde. Creo que su exnovio fue el motivo de esto. Además tengo entendido que también le puso una orden de restricción a ese chico. Sé que esto no es una historia paranormal, pero créanme cuando les digo que estas relaciones pueden ser auténticos relatos de horror si estás en una de ellas. Por ejemplo, si yo no hubiera llegado y mi compañera no hubiera tenido cómo escapar, o si hubiera decidido quedarse en su casa o salir caminando, creo que le hubieran pasado cosas muy malas en manos de ese tipo. Hola de nuevo, comunidad. En esta ocasión quisiera compartirles una historia que me sucedió mientras iba camino a casa después del trabajo. Trabajo en una tienda departamental, la cual en ciertas fechas hacen venta nocturna. Y como es de costumbre, la mayoría de los trabajadores nos tenemos que quedar trabajando hasta medianoche. Por supuesto, la empresa contrata transportes para llevarnos a casa al terminar nuestro trabajo. Son una especie de combis. Como yo terminaba muy cansada, me acostumbraba a dormir en el trayecto, al menos en los primeros días. Al cabo, era la última la que dejaban de la ruta. En el trayecto siempre me veía con los mismos compañeros, y aunque no nos conocíamos por estar en diferentes departamentos, al paso de unos días empezamos a entablar conversación. Algo que me llamaba mucho la atención era que cuando una de estas subía, más en concreto, era una señora de 30 años que estaba en el área de perfumería. Siempre que subía a la combi, lo hacía en compañía de otra chica. La jovencita que subía en compañía de ella parecía tener como entre algunos 13 a 15 años, por lo que pensé que de seguro se trataba de su hija. Cuando platicábamos entre todos los que íbamos, esta jovencita no pronunciaba palabra, aunque más bien, a decir verdad, nunca la veía en realidad. Cuando ella se subía, siempre se iba hasta los asientos traseros donde la perdía de vista. Cuando la señora de perfumería bajaba de la combi,
Notaba que esta jovencita no lo hacía. Quise saber si esta joven seguía en la combi para cuando yo me bajaba, por lo que me fui saltando asientos hasta llegar a la parte de atrás. Cuando llegué no se encontraba nadie en la parte trasera de la combi. La chica no se encontraba. Había desaparecido. Esa noche pasó y a la noche siguiente, cuando de nuevo todos íbamos camino a nuestras casas, se me ocurrió preguntar a la mujer sobre esta chica que subía con ella. Ella me puso cara de extrañeza y me dijo que ninguna jovencita subía con ella en la combi. En ese momento por mi cabeza pasaron muchas cosas, sobre todo si ya me estaba volviendo loca. Pero por suerte rápidamente varios de mis compañeros también dijeron que habían visto una joven subir en compañía de ella. Esto me tranquilizaba en varios aspectos, pues no era la única que la había visto. Sin embargo, la señora se notaba sumamente confundida. Era evidente que no sabía de qué estábamos hablando. La discusión continuó y a final de cuentas, la señora terminó asustándose. Pero después empezamos a bromear y el ambiente se fue tranquilizando. Como todas las noches, yo era la última que dejaban en su destino. Y en el momento en que solamente quedaron los choferes y yo en la combi, estos me preguntaron sobre el aspecto de la niña que había visto, y si es que ésta llevaba puesto algún uniforme como un overol. Yo le respondí que sí, que llevaba una especie de uniforme, y después les pregunté si ellos también la habían visto. Los choferes simplemente se vieron las caras, y después de un rato me contestaron que ellos con sus propios ojos jamás la habían visto, pero que sí habían escuchado sobre las apariciones de esta joven. Me explicaron que alrededor de la 1:30 de la mañana a las 2, se decía que en la central donde dejan las combis y los autobuses, se apareció una niña con las mismas características que esta. Se decía que esta niña rondaba por la central y desaparecía entre las combis. Era una historia que contaban los veladores de la central, pero con el tiempo muchas personas la terminaron viendo, y al paso del tiempo se dieron cuenta que esta se subía a esta misma combi donde veníamos nosotros. Ellos pensaron que tal vez la chica de la central se quedaría en la estación, pero al parecer su alma quedó en la combi. Si bien ya estaba asustada para este punto, quise saber más sobre este ente, y sobre todo si es que tenía una explicación sus apariciones. Recuerdo que llegamos a mi casa y todavía nos quedamos unos minutos hablando sobre esto. Ellos me dijeron que lo único que tenía relación con esto se trataba de un accidente que había sucedido hace años. Una chica había perdido la vida cuando la unidad había sido contratada para llevar el transporte escolar. Por desgracia, solamente iba esta joven cuando el accidente sucedió, y ella fue la única que falleció en el mismo. Los choferes solamente habían salido lesionados. Por otra parte, la combi había quedado destrozada. Lo que se dijo oficialmente era que la combi había sido transportada como chatarra, pero otros decían que esta había sido restaurada y que era precisamente en la que veníamos. Por suerte aquella noche era la última en la cual me venía en esa combi, ya que la semana de la venta nocturna había terminado. Esa fue la única vez que me pasó una experiencia paranormal, y puedo decir que no son cosas de la mente o algún trastorno o cansancio. Todos los que íbamos en aquella combi vimos claramente a esa jovencita subir, pero como si se tratara de una presencia que sabíamos de antemano no debíamos perturbar. Ninguno pronunciaba palabra cuando ella pasaba. Era como si nuestro cuerpo estuviera a la defensiva. Es algo en lo que concordamos que sentimos en esa combi. Espero que alguna vez el alma de esa niña deje de estar penando, pues tal vez sucede como muchos dicen. Tal vez no sabe que ya no se encuentra entre los vivos. Todo comenzó cuando estaba cambiando de taxi. Había tenido unos problemas con el dueño del auto, por lo que terminé dejándolo.
En ese tiempo yo rentaba el taxi para trabajar, ya que no contaba con uno propio. Durante una semana estuve buscando uno, pero no había tenido éxito. Me encontraba desesperado, ya que estaba perdiendo clientes fijos que tenía en la semana. Y sobre todo se estaba acercando la temporada navideña, por lo que todavía habría más trabajo. En una ocasión, cuando estaba buscando en el periódico, me encontré con un anuncio el cual decía que una línea de taxis estaba ocupando choferes. Así que al no ver más, elegí meterme a trabajar con ellos. Cuando llegué y me dieron el taxi, recuerdo que uno de los muchachos me dijo que pidiera otro auto, que ese no me convenía. Yo le seguí la corriente, pero obviamente no lo iba a hacer. Era mi primer día, y no quería que se llevaran una mala impresión de mí. Además pensé que solo se trataba de un comentario para molestarme, y ese día comencé a trabajar como regularmente lo hacía. Poco a poco logré recuperar los clientes que había perdido, pero sin embargo, en estos primeros días, había captado algo inusual en el ambiente del auto, y es que había un cierto aroma a flores, y luego otras veces como de incienso, que se podía oler. Este era muy sutil, no era tan penetrante, pero sí se lograba captar su olor. En algunas ocasiones yo puse aromatizante, pero aún así se podía oler este extraño aroma. No fue hasta que mi esposa en ese entonces, que era mi novia, me mencionó algo que me confundió mucho en ese momento. Me preguntó si acaso traía todavía pasaje, cuando incluso el auto ya lo había metido hasta la cochera. Esto me lo preguntó por 3 noches seguidas, y yo siempre le contestaba que no. Ella veía el taxi de nuevo y se metía de nuevo a la casa, hasta que la última noche hablé con ella. A ver, dime, ¿por qué cada noche que llego me preguntas eso? ¿Que acaso me ves con alguien dentro del coche? Esto lo dije a forma de broma o de exagerar las cosas, pero la cara que ella me puso me dejó en claro que esto no tenía nada de gracioso. Ella me respondió que había visto una mujer que iba en los asientos traseros, los de pasajeros, y que la había visto varias veces cuando yo llegaba. Yo la calmé diciéndole que solamente era debido a que el auto era nuevo y que no tuviera desconfianza. A decir verdad, ella es muy supersticiosa y, pues, por lo regular siempre dice ver cosas, por lo que cuando me dijo esto, yo pensé que solamente se trataba de una superstición suya. Así que seguí trabajando en el taxi junto con mis clientes. Al pasar unas semanas, mi novia me dio un rosario que, según ella me dijo, había llevado a bendecir, para que de esta manera me protegiera, ya que me confesó, según ella, seguía viendo a aquella mujer cada vez que yo llegaba en el taxi. Lo tomé y lo colgué en el retrovisor. Para ser sincero, yo no noté ninguna diferencia, o más bien, creo que no quería notar nada. Quería estar concentrado en mi trabajo, pero lo que sí puedo decir es que ese olor a incienso y flores se fueron. En aquel momento no pensé que esto estuviera relacionado, hasta que uno de mis clientes me mencionó algo que me puso a temblar en pleno viaje. Oiga, amigo, ¿y la muchacha que lo acompañaba ya no viene con usted? Tiene tiempo de que no la veo. ¿Era familiar suyo? ¿De qué chica me está hablando?, le respondí. A la que venía allá atrás siempre. La veía muy callada, por eso no le hablaba. Y como la veía en cada uno de sus viajes por la mañana y por la tarde, pensé que era algún familiar suyo. En ese momento, como ya les dije, comencé a temblar y a sudar frío. Me detuve y bajé a mi cliente en su destino, pues ya nos encontrábamos cerca de este. Cuando volteé a mirar hacia el retrovisor, por única vez, vi a aquella joven. Estaba por fuera del taxi viéndome desde el vidrio. Yo aceleré de inmediato y regresé a mi casa. Ahora entendía por qué me decían que ese taxi no me convenía agarrarlo. Pedí que me cambiaran de unidad como era de esperarse, aunque esto tardó un par de días. Cuando esto se dio, el mismo chico que me había dicho que ese auto no me convenía se me acercó y me explicó que ese auto había sido abandonado múltiples veces por varios choferes. De hecho,
Él mismo había conducido aquel taxi y había pasado por lo mismo que yo. Él sí había visto a aquella mujer dentro del taxi. Se dice que esa mujer falleció dentro del auto cuando uno de estos choferes intentó asaltarla. La chica se resistió y el forcejeo que hubo entre ella y el taxista detonó en que el auto se saliera del camino y terminara impactándose fuera de este. La chica falleció, pero su espíritu quedó atado en ese taxi. Y se dice que si tratas de asaltar alguna vez a algún pasajero, esta se manifestará y el choque se repetirá de nuevo. Pero ahora la víctima fatídica será el taxista. A mí jamás se me ocurriría asaltar a un cliente, pero no por eso continuaría con ese taxi. Solamente pienso en la pobre alma de esa chica. Solamente pienso en la pobre alma de aquella mujer. Y espero que algún día vea la luz y por fin descanse en paz.